Make your plans now to join us for the G3 National Conference, September 30th through October 2nd, as we'll gather for Christian fellowship and the worship of God through song and the preached word. Our theme for the 2021 conference will be centered on biblical Christology. You can find registration details at g3men.org. Get 15% off by mentioning code G3BAR. That's G3BAR. Hey, what's going on? It's your boy, Pastor Chris Hernandez. And this is Jimmy De Los Santos. And we're your boys from Solarcast. We're just a couple of average guys who came out of the charismatic movement to a reformed understanding of theology. That's right. Catch us with a new episode every Tuesday morning on all the platform networks, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, and the like. You can find us on Twitter and Instagram at Sola_cast. Also search for us on Facebook, like the page, share the page. Let's get to the meat. Let's do it. Hey guys, thank you so much for listening or watching our podcast. If you're enjoying our podcast, we would like to invite you to support us by leaving us a review. Let us know how you have been encouraged by each one of the stories that you have listened here. Also leaving us your feedback. You can also help by following us on social media on Instagram and Facebook, or by liking or commenting on our post, and also by sharing with your friends and family. Also, don't forget to subscribe on our podcast and YouTube channel. Another way that you can also help us is financially by visiting our Patreon page by going on the link here on the description. Esto es Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias, una serie dedicada a los testimonios de creyentes y seguidores de Jesucristo. Yo soy Arlenis Bucklew. Hola, mi nombre es Alex Torres. Bienvenidos a Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias. Gracias por seguir escuchando o mirando nuestra serie, nuestro podcast, para continuar con la serie de lo que hemos estado enseñando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Ese fue el primero de nuestra serie, nuestra miniserie sobre la persona de Jesucristo. El segundo video que hicimos fue ¿qué es el Evangelio? Nosotros hablamos acerca de qué era el Evangelio desde 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. También nuestro tercer episodio fue ¿por qué necesitamos creer en Cristo? Una de las preguntas más importantes que cada uno de nosotros como creyentes debemos saber responder. En el día de hoy, nosotros vamos a conectar el último video de Navidad con la continuación de nuestra serie acerca de la humanidad de Jesucristo. ¿Qué es la encarnación? En nuestro video anterior, ¿cuál es el regalo de la Navidad? Hablamos acerca de Isaías capítulo 9, versículo 6. El profeta Isaías hablaba acerca de que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y hablamos de cómo la historia de redención se conectaba de principio a fin. Pasamos desde Génesis 3:15, en el cumplimiento del tiempo, Dios había prometido a Adán y Eva que vendría un hijo real, un hijo de Adán y Eva que vendría a tomar nuestra naturaleza para identificarse con nosotros y pasaría a través del linaje de todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es de que en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, el evangelista Mateo dice lo siguiente. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios mismo, a través del tiempo, desarrolló una genealogía, es decir, el tipo de descendencia o ascendencia que tendría Jesucristo. Descendencia de Adán, descendencia de Abraham, descendencia de David. Todos estos antecesores de nuestro Señor Jesucristo llegaría a su clímax, a su cumplimiento, cuando el evangelista Mateo dice, este es el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Al momento de el evangelista Mateo decir que él fue hijo de David, hijo de Abraham, quiere decir que de su misma sangre, de su misma carne, es que él vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el día de hoy vamos a ver uno de los versículos más importantes en toda la Biblia, es decir, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14. Después del apóstol Juan estar dando una gran introducción de 13 versículos acerca de quién es el Hijo Eterno de Dios, el Logos de Dios, es decir, la palabra de Dios, él llega a decir estas palabras.
Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una de las declaraciones más importantes en toda la Biblia. Este versículo cambia el rumbo de la historia, cambia completamente las expectativas que en el Antiguo Testamento se tenían acerca del Hijo prometido de Dios. Ahora, vamos a detenernos aquí. Hemos hecho una conexión de nuestro último video acerca del regalo más importante de la Navidad y ahora vamos a conectarlo cómo sucedió. Vamos a ir a hacer, por así decirlo, una entrada más allá a los detalles de cómo sucedió esto. Y a lo que me refiero es de que vamos a indagar en qué significa que aquel Verbo fue hecho carne. Ahora, el Verbo de Dios en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. La Biblia declara que nosotros conocemos a Dios porque el Hijo nos lo reveló. Por lo tanto, conocemos a Dios el Padre, Dios el Hijo, y porque el Espíritu Santo transformó nuestros corazones y nos dio ojos para ver, oídos para oír y corazones para amar a Dios, es que creemos en un Dios triuno. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En la eternidad pasada, como dice Juan, en el principio era el Verbo con Dios. Estaba en una armonía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre amando al Hijo y el Padre y el Hijo siendo amados con el Espíritu Santo. En una eternidad perfecta, totalmente ellos habitando sin necesidad de ángeles, sin necesidad de criaturas, sin necesidad de creación. Dios es en sí mismo todo suficiente. Y este eterno Hijo de Dios, en el plan de redención, el Padre le propone al Hijo venir a este mundo para redimir, es decir, para comprar de entre los hijos que Dios le iba a dar a su Hijo como una ofrenda. El Hijo toma un papel de venir a identificarse con nosotros. La Biblia dice que Cristo vino en semejanza de carne. Es decir, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice que en el cumplimiento del tiempo, es que Dios esperó un largo tiempo, desde la caída con Adán y Eva, todos estos años, todos estos miles de años, desde el principio hasta la venida del Señor Jesucristo, estaba en espera. ¿Cuándo será el cumplimiento del tiempo? Y el apóstol Pablo lo dice: en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Por qué dijo eso el apóstol Pablo? Porque se tenía que identificar con nosotros. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen despojada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esta es una de las más grandes declaraciones acerca de que la obra de intervención divina, es decir, el Espíritu Santo interviene en María para lograr en ella la concepción, es decir, concebir por obra del Espíritu Santo en María un nuevo bebé. Sigan leyendo conmigo el versículo 32 al 35. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?
Pues no conozco varón. Esta es una muy buena pregunta, amigos. ¿Por qué? Porque María está diciendo cómo, si no tengo todavía la oportunidad de estar en una relación íntima con mi esposo, con mi varón, ¿cómo puedo concebir? Respuesta, versículo 35. Y esto es lo que nos llama mucho la atención en esta pregunta de esta serie. ¿Qué es la encarnación? ¿Cómo sucedió? Aquí está la respuesta. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es glorioso. El registro del evangelista Lucas habla acerca de cómo el Espíritu Santo intervino de manera providencial y soberana a lograr en el vientre de María, tomando de la naturaleza humana de María, un nuevo bebé, sin contaminación del pecado, pero con las mismas propiedades de nuestra humanidad, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Ahora, volvamos a Mateo, capítulo 1, porque en nuestro anterior video nosotros hicimos una conexión de cómo desde Génesis esperaba un niño que tendría que haber nacido, no tan solo del linaje de Adán, del linaje de Abraham, del linaje de David, pero fue del linaje de María, y después el evangelista Mateo dice que fue del linaje de José. Lean conmigo Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una vez más nuestra palabra aquí, había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, José era un varón recto, amable, era alguien justo ante los ojos de Dios, pero él sabía que si María antes del matrimonio había estado embarazada, debería haber sido apedreada. José tenía un temor aquí. Versículo 20. Escuchen lo que dice. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Ahora vemos la conexión. En el Evangelio de Lucas dice lo mismo. Un ángel se le acercó a María. Aquí un ángel se le acerca a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo lo que la Escritura dice es perfecto. Dios es perfecto, su palabra es perfecta, en cada detalle de la historia de salvación es perfecto. A Dios no se le pasó nada. Si los hombres quisieran dar algún tipo de acusación o argumento para desacreditar el cristianismo, tan solo tendrían que comprobar que no fue así la existencia de Jesús de Nazaret, el nacimiento virginal de Jesús y la resurrección de Jesús. Y esto es muy importante que lo digamos desde este momento, porque Jesús fue literalmente un hombre, plenamente hombre, verdaderamente hombre, completamente hombre. Él siendo igual a Dios en su esencia divina, sin que ningún atributo de él se viera mezclado o fusionado o contrarrestado con la humanidad. En la historia de la iglesia esto se le llama la unión hipostática de Cristo, es decir, una sola persona con dos naturalezas sin mezclarse. Es el único en la historia que ha hecho esto, porque Dios, a diferencia de otras religiones, y esto es muy importante resaltar, todas las demás religiones llaman a todos sus seguidores a que vayan a su Dios y que adoren a su Dios para que ellos puedan llegar, después de hacer ciertos mandamientos y cumplimientos y reglas, tener que estar en paz con su Dios. Pero a diferencia del nuestro, Él vino y se hizo carne y se hizo uno como nosotros y habitó entre nosotros, dijo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria. Él vino a nosotros. De hecho, Él vino para hacer el mismo sacrificio. En vez de nosotros hacer algo por Él, Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres.
Ahora, me gustaría volver a lo que el Evangelio de Juan, capítulo 1, enseña, versículo 14. El Evangelio de Juan dice así: y aquel verbo fue hecho carne. Esa palabra fue hecho, es decir, tabernaculizó, hizo tabernáculo entre nosotros. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento moraba en el tabernáculo, en el lugar del pacto de Dios, en el arca del pacto, donde Dios estaba de manera íntima en el arca con el pueblo de Israel andando por el desierto. Ahí moraba la presencia de Dios. Y si vamos un poco más atrás, en el lugar donde Moisés le pide a Dios: déjame ver tu gloria. Dios no habitaba con todos, Dios no se dejaba ver por todos, porque Dios le dijo a Moisés: ninguno puede verme y vivir, sino el que me vea morirá. Pero el apóstol Juan dice: el completo Dios eterno se ha hecho limitado en carne. El infinito se hizo finito. El todopoderoso se hizo débil. El que tenía el control de todo lo que pasa en los cielos y en la tierra fue puesto en el vientre de una madre, no teniendo el control él mismo como humano de lo que sucedía en el vientre, pero como Dios teniendo el control de la misma creación y del vientre mismo de María. El Espíritu Santo de Dios intervino en la encarnación de Cristo. Dios el Padre intervino en formar el cuerpecito de un nuevo bebé en el vientre de María. El Padre intervino en darle un cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo mismo dice que Él se introdujo a este mundo por su propia voluntad. No es que lo hayan mandado a la fuerza, Él vino por amor a su novia, por amor a su iglesia. Ahora, voy a leer con ustedes una de las confesiones que detalla esto de una manera más sublime, porque los puritanos en la Confesión de Londres de 1689 lo dicen de la siguiente manera. En la sección de Cristo el Mediador, capítulo 8, en el párrafo 2, dice lo siguiente: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas y perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque uno solo, Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Los puritanos tenían una forma de compactar tanta información tan sublime en palabras tan comprensibles para el pueblo de Dios. Ellos podían hacer de lo tan complejo algo tan simple, ilustrarlo de manera que para su audiencia quedara sellado, estampado, y que hiciera que sus corazones se deleitaran con tales declaraciones de la teología pura proveniente de las Escrituras. Uno de ellos dijo lo siguiente: la encarnación, en 3 palabras, es el cielo besando la tierra. En la encarnación, Cristo se hizo uno identificándose con nosotros. Ahora, ¿qué significa la encarnación? ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Porque Cristo vivió en este mundo para identificarse con los hijos de Adán. En Adán nosotros pecamos contra Dios y la naturaleza humana se vio afectada por el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 18 enseña eso, que por cuanto entró
el pecado por un hombre y asimismo la muerte pasó a todos los hombres, era necesario que Cristo, el Hijo eterno de Dios, viniera y tomara esa naturaleza, pero por la concepción del Espíritu Santo viviera perfectamente, impecable, sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo dice el autor de Hebreos en capítulo 4. Por lo tanto, todo lo que era requerido y demandado de Adán y cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento, el único que lo hizo fue en su humanidad nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida de obediencia perfecta como hombre. Como hombre, Él obedeció a su padre y a su madre, su padre terrenal y su madre terrenal, pero también a su Padre celestial. Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, con todo el poder del Espíritu Santo y todo el fruto en plenitud del Espíritu Santo y con todos los dones del Espíritu Santo, caminó en esta tierra. Y Él, sin necesidad de usar su deidad, es decir, su divinidad, no, Él como hombre, oró al Padre para ser fortalecido. Él como hombre sudó, Él como hombre lloró, Él como hombre tuvo hambre y comió, Él como hombre tomó vino en las bodas, Él como hombre caminó y se cansó, Él como hombre durmió en la barca, Él como hombre hizo tanto que el autor de Hebreos dice que fue semejante a nosotros para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades. Cuando tú te cansas en tu humanidad, Él puede compadecerse, porque Él fue uno como nosotros. Pero no termina ahí. La humanidad de Cristo va más allá. Esto es doloroso de explicar, pero es necesario. No debemos de confundir que Él en su humanidad no tuvo ningún tipo de efecto exterior a Él. Al contrario, la creación es una creación contaminada con el pecado. La humanidad a su alrededor eran humanos que pecaban contra Él, lo insultaban a Él. Él vivió perfectamente 30 años y 3 años hizo ministerio. Durante 3 años enseñándole a sus discípulos, Él caminó entre los suyos para que nosotros siguiéramos sus pisadas. La humanidad de Cristo quiere decir que Él cumplió la perfecta ley de Dios en todos sus mandamientos, el mandamiento número 1 y el mandamiento número 10. Todos los mandamientos los cumplió un hombre, Jesucristo hombre. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 3, dice lo siguiente. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este es un himno conocido y cantado en la iglesia temprana. Dice así, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. La Reina Valera dice Dios, hablando de Dios, pero en el texto griego no se encuentra la palabra Theos, Dios. Por lo tanto, se alude que es Dios, pero el texto original dice Él fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La declaración de canto de la iglesia primitiva era, Él fue manifestado en carne. El Dios de toda la plenitud, la majestad en las alturas se vistió de carne. Es como si Dios hubiera dicho, voy a enviar un regalo a la humanidad y lo envolveré en su propia carne. En la humanidad, Dios introdujo un regalo a este mundo y lo vistió de nuestra carne. Fue Cristo Jesús. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de obediencia perfecta, llegó a la cruz y en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos en su carne. Esto es bien importante. Esto es uno de los elementos más importantes porque Cristo no hizo como que tomó un cuerpo humano para morir. No, Él realmente tuvo un cuerpo que fue traspasado en sus manos, traspasado en sus pies y traspasado en su costado. Dios castigó a su propio Hijo en la cruz.
Esto es el Evangelio que salva a pecadores, que Cristo como un hombre verdaderamente sustituyó a otros pecadores hombres y en la cruz recibió la condena y el castigo que todos nosotros merecíamos. Es en la cruz cuando Él gritó como hombre, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono lo recibió Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es tu Salvador. Él es el Señor. ¿Por qué somos salvos? Porque hace más de 2021 años un hombre, Jesús de Nazaret, un carpintero, colgado en un madero, cargó el castigo que tú y yo merecíamos y la ira de Dios fue sobre de él. Él fue sepultado, su cuerpo físico fue sepultado, pero su cuerpo físico, por el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que lo colocó en el vientre fue el mismo Espíritu Santo que lo colocó en la tumba y fue el mismo Espíritu Santo que lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y es el mismo Espíritu Santo que, como dice en Hechos capítulo 1, lo ascendió a los cielos. Y en los cielos los ángeles aparecieron y los discípulos estaban viendo y los ángeles le dijeron, este mismo Jesús que estáis viendo ascender, así mismo volverá. Jesucristo volverá con su cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir glorificado? Que será transformado, fue transformado. Su cuerpo es las primicias, es decir, el primogénito, el primero en probar y gustar un cuerpo glorificado. Nosotros hablamos de la primera creación en el principio y la nueva creación cuando Cristo vuelva. Bueno, la primera creación es estos cuerpos que nosotros vemos afectados y contaminados con el pecado. En la nueva creación, nuestros cuerpos ya no tendrán ningún tipo de síntoma de pecado, de dolor, de llanto, de lágrimas, de enfermedad. Ya no habrá más pecado que nos interrumpa en nuestra adoración y devoción a Dios. Lo vamos a disfrutar con nuestros cuerpos. Tendremos cuerpos nuevos, totalmente habilitados para cantarle. A ti que te gusta cantarle, cantarás sin que se te salga un gallo. No podrás decir ya jamás, oh, ¿por qué me equivoqué? Esta era mi canción favorita, lo que sea. Y aquellos predicadores al aire libre, cuando se les va la voz de tanto estar predicando las buenas nuevas de salvación, ya no habrá más eso. Nuestros cuerpos funcionarán perfectamente para adorarle a Él, exaltarle a Él, cantarle a Él. Como dice el salmista, alabaré a mi Dios mientras viva. Cantaré salmos al Señor mientras viva. Nosotros podremos disfrutar de una eternidad con cuerpos, nuestros cuerpos siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios. Él ahora tiene un cuerpo glorificado. Y así como Él se fue, Él volverá y nosotros también tendremos cuerpos transformados. La humanidad es esencial y es vital entenderla en su encarnación porque es parte de las enseñanzas de la Biblia que hablan acerca de nuestra salvación. Ahora, no creer en el nacimiento virginal en la humanidad de Cristo es no creer en el Evangelio. Nosotros creemos en un Dios de milagros. Eso fue un milagro. No lo podemos explicar de ninguna otra manera. Así que te animo a ti, si tú no crees en la Biblia y tú no crees en Dios, si tú no crees en este Jesús de Nazaret que nació en una virgen, te animo. Y de hecho la Biblia te ordena, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. No pospongas más con tu necio corazón el tratar de refutar la verdad que se te está enseñando. Dios dice en la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta verdad de la naturaleza humana de Jesús, el Hijo eterno de Dios, que es divino y que es hombre, una sola persona con dos naturalezas, es el único que te puede dar la paz a ti con Dios. Él es nuestra paz. La paz de Dios se encarnó para que nosotros gustáramos del don de la paz y de la comunión con Dios
por los siglos de los siglos. Amigo que estás viendo este video, arrepiéntete de tus pecados. Confía en este Cristo. Es glorioso, es irresistible, todo Él codicioso, es único por excelencia. Todo su amor es dulce, sus promesas siempre fieles. Él nunca falla, Él nunca falla. Su amor todo lo supera. No tardes más y ven y disfruta. Ven y ve que el Señor es bueno. Pruébalo, gusta de Él. Es tan irresistible en todas sus perfecciones. Esta es una de ellas, su encarnación para que el cielo toque la tierra, besando la tierra, haciéndose como uno, como nosotros. Esta es la doctrina de la encarnación de Cristo, resumida en este episodio. Síguenos viendo en los siguientes episodios que tendremos en las siguientes series acerca de la humanidad de Cristo. Gracias por escuchar o mirar este video. Esto es Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias. Que Dios te bendiga.